¿Cuántos lo creen? Y el mensaje lleva por título Atraviesa tu Jordán. Y quiero que rápidamente usted se vaya al libro de Josué, capítulo 3, verso 1 al 17. Y voy a pedirle que me tenga paciencia, porque hoy vamos a fluir como maestro, quizás muchas veces para que usted entienda el contexto en que esta palabra fue escrita. Muchas veces tenemos que entender el contexto para que Dios nos hable de lo que quiere hacer acerca de nosotros. A veces leemos la Biblia y no entendemos nada porque lo estamos leyendo en nuestro propio entendimiento. No verlo desde lo semántico, no verlo desde lo cultural. Tenemos que verlo con ojos espirituales. Y pido a Dios que se abra un ambiente espiritual donde su mente y la mía puedan entender y transicionar a esta palabra. En el nombre de Jesús. El libro de Josué, capítulo 3, verso 1 al 17 dice, y refiere el título, el paso del Jordán. Josué se levantó de mañana, diga conmigo de mañana. Y no es casualidad que usted esté aquí esta mañana. Y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán. Y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, diga conmigo 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella habrá una distancia como de 2000 codos, que son aproximadamente 914 metros, casi 1 kilómetro. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará maravilla entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, y a la iglesia Visión al Mundo le echaría segundo servicio. ¿Cuántos lo creen? Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad la palabra de Jehová, que es vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo, al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Escuche esto. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar al Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arco fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar del Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el puesto hubo acabado de pasar del Jordán, y todo Israel pasó en seco. Diga conmigo, pasó en seco. Gracias, hermano, por la paciencia, pero era necesario yo poder explicar en el contexto de esta palabra, y no quería que nos robáramos ningún versículo que pudiera cambiar la connotación de lo que Dios quiere hablar. Y estamos hablando de una de las transiciones más importantes que la Biblia describe, la transición del pueblo de Israel de la esclavitud el desafío a ir hacia la tierra prometida. Después de pasar 40 años en el desierto,
producto de la desobediencia, de la desesperanza, el pueblo tenía que transicionar hacia una tierra que Dios le había dimensionado. Ellos habían visto cómo el Mar Rojo se había abierto en dos, cómo habían recibido en el Sinaí la ley que Dios le impartió precisamente, y habían visto otras cosas y habían sufrido pruebas, rebeliones, pero aún así el propósito de Dios tenía que cumplirse. Número uno, diga conmigo, número uno, cuando Dios establece una promesa sobre alguien por encima de las circunstancias, de los errores, de los fracasos, de las imposibilidades, de los muros, de las alcabalas, de la frontera que se establezca, siempre esa promesa tiene que cumplirse. Y no era la excepción. Yo soy de los que creen, mi hermano, que así como el pueblo de Israel pasó por esa transición, nosotros como iglesia quizás en algún momento de nuestra vida hemos pasado por transiciones y seguiremos pasando, pero hay algo que nos asegura que llegaremos a un buen destino, a un destino profético, que es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, cuando va contigo, no te va a dejar desprovisto, te va a llevar a una dimensión mayor. Gloria a Dios por los que aplaudieron. Valió la pena haber venido por ustedes, gloria a Dios. Y por los que no aplaudieron también. Así que no se luche conmigo. En la medida que usted aplaude y me anime, yo voy a seguir diciendo lo que Dios está hablando. Ahora, bajo el liderazgo de Josué, estaban frente a un río Jordán que significaba un muro, un obstáculo que le impedía cruzar hacia la tierra de Canaán, la tierra donde fluía leche y miel. Y yo me imagino y le decía, Señor, ¿será que la tierra de Canaán era como lechería? Yo no sé si usted percibe que la tierra de Canaán era como lechería, porque aquí en lechería, en la iglesia Visión al Mundo, fluye leche, miel, palabra de bendición. Yo no sé si usted lo cree, hermano. Yo sí lo creo. Era la tierra que representaba la herencia de Dios, la que Dios le había jurado a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob y a los habitantes de lechería. Dios había prometido que los llevaría a una dimensión, a una tierra prometida. Pero humanamente era imposible cruzar. Imagínense toda la transición, un pueblo que viene de más de 400 años de esclavitud. Y el que quiera conocer la historia, yo la invito a que la lean, una historia apasionante sobre la cual se han hecho muchas películas. Yo creo que Hollywood le ha sacado provecho a esos versículos, a ese contexto de la Biblia, para hacer muchas películas que nos ilustran esa transición que vivió el pueblo de Israel. Para pasar mujeres, niños, ganado, era imposible. Pero había una palabra de Dios. Y cuando está la palabra de Dios presente, hermano, todo tiene que cambiar. Hay un horizonte que nos lleva a transicionar y a ir a esa dimensión. ¿Por qué? Porque Dios tiene que cumplirlo. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Y Dios no es mentiroso. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepiente. Cuando Dios declara algo sobre tu vida y la mía, se va a cumplir. Y el único obstáculo a veces lo ponemos nosotros. Pero llegó el tiempo de yo decirte esta mañana que tienes que entender que cuando Dios te llama, te va a capacitar, te va a proveer de los recursos. Y Dios no está ajeno a las circunstancias, pero en medio de las circunstancias Dios forja un carácter en cada uno de nosotros. Dios demanda la valentía. Y yo recuerdo mucho ese versículo, dice, esfuérzate y sé valiente. Y es un versículo que se repite en forma reiterada en la Biblia. Yo creo que para cada día hay un esfuérzate y sé valiente. El cielo sufre violencia y solo los valientes son los que la arrebatan. Un pueblo enfrentado a una transición. Diga conmigo, transición. Hoy vamos a entender lo que significa una transición en el ámbito natural y espiritual. Dios quiere llevarnos a que entendamos cuál es la posición, cuál es la postura que nosotros debemos adoptar en medio de las transiciones. Pero este pueblo, que era el pueblo de Dios, era una generación que estaba pasando del desierto a una generación de conquista. Imagínate tú, esclavitud, desierto, 40 años, y Dios los manda a conquistar. Y todo ese tiempo de ese peregrinar fue un tiempo de preparación. Diga conmigo, tiempo de preparación. Y yo quiero que su mente se vaya abriendo, que quizás tú has pasado de la esclavitud al desierto, y del desierto Dios te está llevando a una tierra de conquista, y tú estás preguntando el por qué. Y no preguntes el por qué, sino el para qué. Y en medio del para qué, Dios te va a usar a ti y a mí para llevar una esperanza al menesteroso, al que ha claudicado en la fe, a aquel que no conoce esta verdad. Tenemos que persuadir a la gente que entienda que el evangelio no es religión, es relación. Y el evangelio es más fuerte cada día más y está vigente, no pasa de moda. La palabra declara que Él es el mismo hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Y el evangelio no ha pasado de moda.
Pero era una generación que estaba dependiendo del maná diario a trabajar a una tierra prometida. Una generación que iba transicionando y a pesar de la queja y la murmuración, Dios nunca lo dejó desprovisto. Dice que fluía el maná de una manera sobrenatural, como solo Dios sabe hacer las cosas. Y yo decía, Señor, gracias, porque en medio de las circunstancias, tu maná hoy sigue fluyendo en nuestra vida, en mi casa, en mi familia, y es una palabra que tú tienes que decir. Su palabra dice que todos los días la misericordia de Dios se renueva. Y es una palabra que nos trae una esperanza. El maná de Dios siempre va a estar con provisión en nuestra vida. Dios no se va a olvidar de todos los anhelos de nuestro corazón. También tenían que dejar de ser nómadas para convertirse en una nación establecida. Ellos eran peregrinos en un pueblo extranjero. Y Dios no nos llama para que nosotros estemos de extranjeros o desubicados en una nación. Dios quiere llevarnos al lugar correcto. ¿Cuántos de nosotros muchas veces por nuestros actos, nuestras actitudes y nuestras decisiones está viviendo como un extraño en el lugar donde Dios nos mandó a estar? Es tiempo de posicionar y cumplir cada una de esas cosas que Dios nos manda a hacer. Pero también esa generación tenía que pasar de esclavos a conquistadores, de sobrevivientes a herederos. Habían sobrevivido pruebas, calamidades. ¿Qué cantidad de cosas vieron en el desierto? Porque el plan de Dios había cumplirse. Y todo el que es un heredero definitivamente es porque tiene evidentemente una herencia, tiene un padre. Y nosotros tenemos un padre, no somos más huérfanos. Fuimos injertados en el olivo silvestre y tenemos una herencia en los cielos que constantemente reclamamos. Y esas promesas de Dios se cumplirán en nuestra vida, tarde o temprano, en el tiempo de Dios. Pero hay que entender entre lo natural y lo espiritual. Pero también Dios ordenó que el arca del pacto, símbolo de su presencia, es algo que nos tiene que marcar nuestra vida. La presencia de Dios no tiene que salir de nuestro entorno, todo lo que hagamos. Y yo no estoy invitando a que usted establezca una religión, un culto, algo religioso. Estoy diciendo que el evangelio es, la religión es el hombre buscando a Dios sin poderlo hallar, mientras el evangelio es el plan de salvación. Un plan que nos marcó desde la eternidad y para la eternidad. Dios se reveló en ese plan para que usted y yo entendiéramos que Dios tiene un plan especial con nosotros. Yo no sé si usted lo entendió. Pero escuche esto, no se me distraiga, no se me distraiga. No podían cruzar el Jordán hasta tanto el Señor enviara una señal. Y Él lo dejó establecido en su palabra. ¿Y cuántos de nosotros ha querido cruzar un Jordán? Y más adelante vamos a definir lo que significa un Jordán. Y le pido al Espíritu Santo que pueda abrir en su mente y en la mía a identificar un aspecto que hasta ahora significa un Jordán. Era un momento histórico, espiritual y profético. Y yo quiero aprovechar esta plataforma para decirte que así como ocurrió en el primer servicio, yo creo que Dios va a desarrollar algo sobrenatural en este servicio. Me dijo la gente de la alabanza que en el segundo servicio se movían milagros de Dios, presencia de Dios poderosa. Yo no sé si usted se animó, pero yo me lo creo. Gloria a Dios. Y el paso del Jordán no era solamente geográfico, era estratégico, era una nueva temporada de Israel. Escucha esto, quizás, hermano, tú viniste esta mañana, al igual que ese pueblo, quizás tú no sabías el mensaje que se iba a predicar, pero quizás al igual que ese pueblo, te estás enfrentando a circunstancias, obstáculos que impiden avanzar hacia lo que Dios quiere demandarte. Y estás paralizado porque una de las cosas que hace que el miedo es paralizarte. Pero Dios no llama a que estés paralizado. Dios te llama a que tú camines. Dios te llama a que te muevas. Todo lo que respire, alaba a Jehová. Y si usted respira, usted se puede mover. ¿Sabe quién no puede alabar al Señor? Los que están carentes de vida, seres abióticos. Y usted está lleno de vida, de vitalidad. El Señor sopló en usted y en mí hálito de vida. Y ese aliento de vida está allí para adorarlo, para servirlo, para establecer su propósito, para establecer la bandera de Cristo. Declare conmigo hoy. Hoy declaro que los dichos de mi boca y las meditaciones de mi corazón son agradables a ti. En el nombre de Jesús. Quizás por hoy, por eso es que usted está en esta mañana, para escuchar esta impartición de parte de Dios. El Señor no es ajeno a los problemas. El Señor no es ajeno a las circunstancias. Dios no es un Dios de casualidad, como muchos dicen. Dios es un Dios causal. Él propicia las atmósferas, Él propicia los ambientes. La palabra dice que Él conoce los sazones y los tiempos. Y está llegando un tiempo, hermano, donde su nombre fue inscrito
allí, no solo en el libro de la vida, sino fue colocado en esa silla. Ya desde antes de que usted saliera de su casa, ya lo había predestinado este mensaje para que fuera de impartición para tu vida. Hay decisiones que nos pueden llevar a cometer errores por haberlas adoptado en nuestra propia humanidad. Y estamos viviendo consecuencias. Somos de los que piensan que cuando nos pasa algo decimos, pero ¿por qué Dios me está castigando? ¿Acaso no somos de los que tomamos decisiones y después que tomamos las decisiones es que buscamos a Dios para preguntarle, Señor, pero ¿por qué? Y así no funciona lo espiritual. No podemos seguir moviéndolos en lo carnal, en lo que escuchamos, en lo que vemos, en lo instintivo, en lo que la gente dice. ¿Qué voz del enemigo estás escuchando? ¿Quién te está diciendo que no se va a cumplir lo que Dios dijo de ti? El único obstáculo que puede impedir que se cumpla lo que Dios prometió sobre nuestra vida somos nosotros mismos. Porque Dios siempre, su misericordia se renueva. Dice que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Y al que cree en el Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas que vivimos son para edificarnos, para forjar carácter, para forjar dependencia, intimidad. Y es una de las cosas que Dios está llamando. Escuche lo que dice el profeta Jeremías en el libro, el capítulo 17, verso 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Mi hermano, en el corazón del hombre, y cuando digo hombre, me estoy refiriendo a la sección que infiere hombre y mujer. Ahí es donde se albergan ese tipo de sentimientos, emociones que nos llevan a cometer muchas veces errores porque somos productos y presos de nuestras propias acciones. Por eso es que el Señor nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. A Dios no le interesan los cambios, lo apariencia, lo cosmético, lo externo. A Dios quiere ir a lo más profundo del corazón. Y le decía a los hermanos del primer servicio que por eso es que cuando Dios le place en su multiforme gracia regalarte un don, un talento, un milagro, una bendición a alguien, nadie lo puede impedir. Y por eso mucha gente a veces se lucha con el Señor y dice, Señor, tengo 20 años, 5 años, 15 años sirviéndote y veo como mi hermano en un año apenas cómo fluye todo para él. El evangelio no se trata de ascendencia en tiempo. El evangelio se trata de vivir una realidad presente con el Señor, una intimidad. Y Dios en esa comunión da y reparte dones de acuerdo a quien Él le plazca. Él es soberano, Él es autónomo, Él es admirable, Él es consejero, como decía esa alabanza. Ahora, la transición desde el punto de vista natural, podemos entenderla como una acción y efecto de pasar del modo de ser a estar a otro distinto, y representa cambio, mudanza, transformación, metamorfosis. Tenemos un libre albedrío y podemos tomar decisiones en nuestra vida. Dios nos llama para grandes decisiones, pero Dios no puede estar ajeno o exento de las decisiones que tomamos. Tenemos que ser responsables de vivir con las consecuencias de las decisiones que tomamos en este tiempo. Y eso implica cambio, mudanza, transformación, metamorfosis. Pero son cambios quizás internos del corazón, son cambios que deben reflejarse en la vida del creyente. Por eso es que la Biblia declara cuando hay una persona, un pecador se arrepiente, recibe al Señor, dice, porque de manera si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. El libro de Efesios dice que somos hechura de Dios, creados para buenas cosas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si usted me preguntara cómo se entiende esto, hermano, mira, no hay nada, no hay justo ni aún uno, dice la palabra. En el corazón del hombre no había bondad, solo maldad. Y Dios creó el ambiente. Note que cuando usted se va al libro de Génesis y va estudiando la creación divina, se da cuenta que Dios crea todas las cosas y después crea al hombre. Quiere decir que Él preparó las cosas. Él preparó todos los ambientes y luego nos insertó para que nosotros fuéramos testimonio no solo de su creación, sino de disfrutar esas cosas que Él creó para nosotros. Pero hay algo, gloria a Dios, hay algo que debemos entender. Nunca debe compararse lo natural con lo espiritual. Una transición espiritual significa un proceso profundo de pasar de la oscuridad, de la confusión, del dolor, de la duda hacia la claridad, la esperanza y la dirección que solo ofrece la palabra de Dios. La palabra de Dios no ha dejado de ser, es una guía, es un faro de luz incandescente que siempre está allí presente. Somos nosotros que a veces queremos apagar ese farol, pero esa presencia de Dios nunca debe de apagarse. Eso debe ser algo que se metió en tus huesos
y debes sentirlo y experimentarlo por siempre. Escuche lo que dice el salmista. Me gusta mucho este salmo, lo comparto contigo. Salmo 119:5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Te voy a explicar algo y me voy a salir un poco del protocolo. Tengo la gente aquí. ¿Puedo hacer aquí? ¿Está bien? Escúcheme. Cuando usted camina en oscuridad, cuando usted y yo caminamos en oscuridad, es inevitable los tropiezos. Es como cuando se va la luz y usted sale corriendo a apagar los breakers. No sé si usted tiene la costumbre, y usted se va a llevar por medio lo que consiga. Eso significa una vida sin Cristo, una vida donde esa luz se ha apagado. Y usted puede decir, no, pero eso le atañe solamente a los que no conocen de Cristo. No, mi hermano, que Dios nos guarde. Muchos cristianos hoy día han apagado la luz de Cristo en su corazón y están caminando en su propia concupiscencia, en su propio razonamiento, en su propia experiencia. Pero Dios no quiere a que eso sea así. Pero cuando usted enciende esa luz de Cristo, porque dice la palabra y se lo repito, el salmista lo dejó establecido, lámparas a mis pies. Usted alumbra en medio de la oscuridad y yo no le voy a decir mentira. Los problemas van a estar, pero usted va a sortear por encima de los problemas, porque esa luz no solo lo va a hacer transicionar, sino que usted también va a llevar a otro. Gloria a Dios. Que el Señor traiga memoria las veces que hemos caminado a espaldas de su palabra. Y Dios no te trae a este lugar, a la iglesia, para establecer condenación sobre tu vida. Dios quiere abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu se habla a percibir las cosas de arriba, los secretos del cielo, para entender que hay una nueva vida en Cristo. A pesar de nuestros errores, a pesar de las vicisitudes, hay una esperanza. Juntamente con Él estamos deseosos de poder experimentar esa gracia en nuestra vida, o estamos siguiendo patrones de este mundo. Ahora, para hacer este mensaje vivencial, valdría la pena preguntarse qué representa el Jordán. Si yo le pregunto a ustedes de manera cultural qué es el Jordán, seguramente alguien me va a decir, bueno, un río, un lago, y ha visto las películas. Pero ¿qué significa un Jordán? Una situación. El Jordán representa esos obstáculos que parecen imposibles de cruzar. ¿Cuál obstáculo estás teniendo en tu vida que te parece imposible cruzar? Hay una imposibilidad material, hay un freno a una actividad, hay un miedo al futuro, hay el temor de que algo ocurra, hay el miedo a perder algo material o espiritual, relaciones ocultas, duelo, fracaso, inseguridades, incertidumbre. Eso representa el Jordán. Una vida llena de imposibilidades que nos impiden avanzar y conquistar. Por eso es que Dios hace transicionar a ese pueblo para que fueran a su Jordán y conquistaran a través de la acción. Y más adelante vamos a hablar que eso tiene que ir acompañado de la fe. Y pregunto, ¿será que acaso Dios no tenía el poder de agarrar ese pueblo y esa transición, hacerlo de otra manera? Claro que tenía la manera, pero el pueblo tenía que experimentar también, tenía que ser partícipe y ver la gloria presente de Dios también para que diera testimonio, para que en los confines de la tierra se diera el testimonio de lo que Dios hizo con ese pueblo. Ahora, quiero que nos enfoquemos en tres aspectos principales. Entre muchos, establecimos tres aspectos principales de lo que representa esta escritura en nuestra vida. Número uno, el Jordán revela nuestra dependencia de Dios. Fíjense que Él dijo, no crucen, se quedan allí, esperan 3 días. Y la pregunta es, yo salgo de un pueblo, estando transiciono 40 años en el desierto, en lo humano, llego al borde y estoy loco por cruzarme, porque imagínate, 40 años más lo que viene viviendo, viendo todo eso. Y Él estableció que el arca del pacto fuera delante de ellos y que los sacerdotes se mojaran los pies. Y ahí se iba a detener la corriente que fluía por ese río para que ellos cruzaran en seco. No solo ellos, su familia, su casa. Y hay propósitos de Dios que son así. A veces Dios te detiene y te dice, reposa en mí. Y así como este pueblo tuvo que esperar 3 días la instrucción, yo no sé cuánto tiempo has esperado por esa promesa que dio. Dios te trae a este lugar para decirte que todas las promesas de Dios son sí y amén y se van a cumplir. Yo no sé si estás esperando por algo, por una respuesta, pero déjame decirte que cuando ores, pídele al Señor que te dé la fortaleza de entender que su palabra, que su poder es mayor que cualquier circunstancia.
Es tiempo de creer y saber que Dios lo que tiene agendado en tu vida y en la mía se va a cumplir. Se va a cumplir. El Jordán revela no solo la dependencia, debía seguir el arca. Siempre el arca debe estar en nuestra vida. Como cristianos a veces sacamos el arca, que es la presencia de Dios en nuestra vida, y queremos vivir una vida automática, viviendo conforme a los sentimientos, a las emociones, a lo que dicen, a lo que escucho. Yo no sé realmente qué estamos escuchando. Estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos, donde la fe está siendo desafiada. Y como país no estamos exentos. Creo que esta nación, le comentaba a los hermanos del primer servicio, que cuando veo la historia y la profundiza, se parece mucho a la historia que hemos sufrido como país. Y estoy seguro que aunque Dios no la creó, Dios la permite para que nosotros transicionemos hacia una tierra prometida, hacia Canaán. Y más temprano que tarde eso se va a cumplir. Pero no era la estrategia militar, no eran los recursos. A veces nos conformamos solamente con los recursos con los que Dios a veces nos da también. No te conformes, no vivas de glorias pasadas. Él es el mismo hoy, mañana y siempre y por los siglos de los siglos. No podemos estar viviendo sobre la base de lo que Dios hizo hace algunos años. Él es el mismo Dios. Su amor es inmutable, su amor no cambia. Él cubre multitud de faltas. Él hace que nosotros podamos renacer nuevamente en Él, porque hay una esperanza continua en la que siempre buscamos su presencia. Vamos, dile que está a tu lado. El Jordán no se cruza con tu sabiduría, sino siguiendo la presencia de Dios. Vamos, dale un codazo, molesta a alguien, dile, no te quedes dormido. El Jordán no se cruza con tu sabiduría. Y quizás le estoy hablando a alguien. No se trata de tu recurso. No se trata de lo que te falte. No se trata de lo que dicen de ti. Se trata de lo que Dios ha dicho que tú serás. Se trata de lo que Dios ha dicho que tú eres. La presencia de Dios es la que nos lleva a tomar sabias decisiones. Y aunque a través de esas decisiones pasemos por valles, por desiertos, por tristeza, Él garantiza que de eso vamos a salir fortalecidos. A veces las pruebas de Dios no son para matarte, sino para prepararte. La oración, la palabra, escuche lo que dice la Biblia. La oración del justo puede mucho. La oración no es un arma que Dios nos dejó, es una herramienta constante. Tenemos que ser como la generación de Isaacar, una generación entendida, dentro de tiempo y fuera de tiempo. Oración, oración. Y yo abro mi corazón y esto está quedando grabado. Y le doy gloria a Dios porque mi esposa es una mujer de oración. Y a veces yo le digo, muchacha, pero tú sí ocupas al Señor. Oración y oración. Tú sí importunas al Señor. Y me dice oración y oración. Y yo me voy y eso es como martillo para mi cabeza. Yo digo, gloria a Dios por mi esposa, que siempre está orando, 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 para que el reino de los cielos descienda con poder. Y si queremos cambiar una realidad natural, no puede ser en nuestro propio entendimiento, en nuestras propias capacidades. Tenemos que hacer que lo celestial descienda y transforme las atmósferas. Número 2, el Jordán se abre cuando damos el primer paso de fe. Y quizás, como le decía anteriormente, había la intención de cruzarlo, porque Dios, fíjate, Dios le dio una promesa, pero habían plazos que habían que respetarse. Y ellos pudieron haber cruzado el Jordán, pero no era el tiempo. Y yo le estoy hablando a alguien que quizás dice, yo tengo la promesa de parte de Dios y estás caminando y transicionando hacia ella, pero quizás no es el tiempo. Dios va a ordenar en tu vida y en la mía que primero vaya el arca del pacto como símbolo de su presencia, que los sacerdotes, que son las autoridades, se mojen los pies y ese sea el sendero, el camino que Dios marca para que nosotros pasemos al otro lugar. Lo que representaba un obstáculo, una frontera, era el camino que Dios había preparado. Y quizás tú estás viniendo por primera vez y no conoces mucho del contexto bíblico y dices, hermano, pero ¿cómo puedo hacer para entender primeramente cuál es mi Jordán? ¿Cuál es la transición que estoy viviendo? Hermano, si usted tuvo la oportunidad de venir el domingo pasado, nuestra pastora dio una cátedra magistral de lo que es el discipulado. Déjese discipular, deje el orgullo, búsquese un líder, búsquese un mentor, busque la ayuda en el ámbito espiritual para que usted crezca. ¿Ustedes creen que nosotros en algún momento de nuestras vidas no estuvimos sentados también en ese lugar? Y escuchamos prédica y el Señor nos hablaba y a través del discipulado y a la capacitación nos fuimos preparando. Y esta es una iglesia que se predica no solo un mensaje cristocéntrico, sino que da la oportunidad para que tú crezcas.
pero hay que atravesar el Jordán. Vamos, dile algo, tenemos que atravesar el Jordán. El milagro no ocurrió antes, sino hasta que los sacerdotes pusieron los pies. Hay algunos que tienen que poner los pies para hacer que otros transicionen el Jordán. Yo no sé si usted entendió. Y quizás le estoy hablando a los hombres como sacerdotes, como la cabeza de su hogar, a los que Dios llamó. Quizás tienes que mojarte los pies, hombre de Dios, para que tu familia pase el Jordán. Yo no sé si tú lo entendiste. Mujer de Dios, ya está dándole codazo al hombre. Dios no te levantó para dar contienda ni exhortar. Dios te va para hacer ayuda idónea. Y quizás si tú una de las que está firme en la palabra y tu esposo no ha llegado a los caminos, quizás tú tienes que mojarte los pies para que tu esposo también transicione. O sea que esto le aplica a ambos casos. Las mujeres me veían con los ojos brillantes así, sigue hermano, sigue, gloria a Dios. Pero ahora ya recuperé la sonrisa de los hombres, gloria a Dios por su palabra. Ahora, creer es avanzar, aunque el río esté cerrado. Había algo, note que el Señor le dijo que los sacerdotes se mojaran y las corrientes no habían desaparecido. Quiere decir entonces que la fe tiene que ir acompañada de la acción. No podemos percibir la fe como algo estático. Todo lo que es estático, mi hermano, tiende a podrirse. Todo lo que es estático tiende a dañarse. Pero la fe no es estática. La fe no hay que sentirla, hay que expresarla, hay que vivirla. No se trata de ver para creer, se trata de creer para ver. En el ámbito espiritual, eso es lo que vieron los sacerdotes. Porque a partir de que ellos se mojaron los pies, las aguas dejaron de correr, de fluir, para que el pueblo pasara en seco. Y yo me imagino lo que pudo haber pensado ese pueblo. 400 años de esclavitud, dice la Biblia, un poco más, 420 y tantos años de esclavitud. Luego Dios le dice que los va a sacar hacia una tierra prometida. Ellos no habían visto otra cosa que vivir siendo esclavos. ¿Y sabes el problema de la esclavitud, mi hermano? Que la esclavitud condiciona al ser humano a tratar de vivir condenado a lo que ellos conocen. Y le da mucho temor a los desconocidos. Y el que quiera entender eso, ¿quién ha ido a un circo aquí? ¿No han visto amarrado a un elefante afuera de una carpa? ¿No lo han visto? ¿Y han visto la cadenita que le ponen? Fina. Usted no cree que tiene el poder de arrancarlo, pero es que él no ha visto otra cosa. Así es como ha aprendido a vivir. Y quizás muchos de nosotros, el diablo nos ha puesto una cadenita finita y nosotros creemos que estamos atados a ese tipo de situaciones. Cuando Dios ha dicho que somos libres y en Cristo reside toda la libertad que nosotros experimentamos. Ese pueblo 400 años, 40 años en el desierto, dependiendo solamente de un maná. Y gloria a Dios, porque el maná seguía fluyendo y hoy día hasta nuestros días. Y para completar llegan a una frontera y el río estaba crecido. Yo me imagino que el pueblo dice, no, imagínate, yo no sé qué le faltaba a ese pueblo para entender que Dios estaba procesando su carácter, estaba procesando la obediencia. Y quiero que te identifiques con esa transición. ¿Cuántas veces has arado en el mar? ¿Cuántas veces has estado orando? ¿Cuántas veces has tratado de trascender a otras cosas y sientes que todo va como a un saco roto donde no recibes la bendición? Y cuando vas a hablar con alguien lo que recibes es desesperanza. Y cuando vas a hablar con personas conocidas de tu entorno, lo que recibes son malos tratos. Porque la gente cree que Dios no puede utilizar a nuestra propia familia para forjar nuestro carácter. Creemos que solamente puede venir de afuera y nos van a bendecir, o también pueden generar cosas que afecten nuestra vida. A veces Dios no lo crea, pero permite situaciones en nuestra vida para entender que solamente y absolutamente podemos depender de Él. Y a veces también nosotros, viéndonos en ese contexto, tenemos un dolor de cabeza, nos duele una uña, yo no sé, y queremos soltar el testigo. Y este pueblo mira todo lo que estaba pasando. Por eso, hermano, la exhortación del día de hoy es que no abandonemos no solo el testigo, sino que entendamos que hacia donde Dios nos llame, Él nos va a capacitar. Dice la palabra que aquel que ha comenzado la buena obra la va a perfeccionar. Y hay cosas que no nos agraden de nuestro ser, pero tienes que reconocer que no eres el mismo, no somos los mismos de que cuando todo esto comenzó. Cuando esa luz iluminó los ojos de nuestro entendimiento y decidimos seguir a Jesús. El camino de Jesús no es fácil. El camino de Jesús
es para valientes. ¿Cuántos valientes hay en esta mañana? Ahora, ¿cuál es el área de tu vida que la considera que eres un Jordán? Que ha sido un obstáculo que te está impidiendo avanzar. Y le pongo algo más. No solo que no puedes avanzar tú, sino que a veces la bendición está retenida porque cuando tú eres el portador de la bendición le estás impidiendo que tu generación también pueda alcanzarla. Ay, ay, ay. Sonó duro, ¿verdad? No podemos ser obstáculo para lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. El Jordán es el acceso hacia tu promesa. El pueblo cruzó en seco, todos juntos, no fue al unísono. No podemos ser llaneros solitarios, no podemos ser lobos solitarios. Tenemos que entender que cruzar el Jordán implica un sacrificio, y aunque muchos tengan que hacer más que los otros, porque a Dios al que más le das, mayor le demanda. Entonces deja de estar viendo las responsabilidades o endilgándole responsabilidades a otros. Asume el papel, asume el rol protagónico de lo que Dios está diciendo que tienes que hacer. Tienes que levantar bandera, porque sol y escudo es alrededor de nosotros. No podemos confiarnos solamente en nuestras capacidades, en los recursos. ¿De qué le sirve al hombre tener o acumular muchas cosas en su vida y pierda su alma y no alcance la salvación? Ese es el mensaje que nosotros debemos llevar. El Jordán no es tu final, es una transición hacia lo que Dios prometió. No veas el Jordán como un mal camino. Es el proceso que tenemos que vivir y afrontar para llegar hacia donde Dios nos prometió la tierra. El Jordán no es el camino final. No es que tú llegas y no había una salida, había una esperanza, pero había que creer para poder ver. Si ellos no creían, no iban a poder ver a la tierra prometida. ¿Y cuántas veces estamos detenidos, paralizados por el miedo, por la desesperanza, por la confusión, por el ruido, por nuestro diario vivir, por las emociones que nos embargan, mis hermanos? Y no estamos escuchando la voz de Dios. Y decimos, wow, este silencio de Dios aturde en mi vida. ¿Cuántas veces han sentido que Dios no le habla y de pronto Dios está procesando algo en nuestra vida? Y Dios está hablando y nosotros estamos tan ocupados en nuestro diario vivir que no queremos escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos quieren entrar a una nueva temporada en su vida? ¿Cuántos quieren entrar a una nueva temporada? Dile a la persona que está a su lado, tenemos que cruzar el Jordán. Escúcheme, Dios no solo llama a su pueblo a contemplar la tierra prometida, sino que tiene que atravesarlo, a lo que nos separa de ella. Y yo me imagino que ellos estaban allí y veían la tierra prometida y quizás muchos se pudieron haber desesperanzado. Decían, wow. Te pregunto hoy en esta mañana, iglesia, segundo servicio, ¿cuántas veces has tenido frente a ti la bendición muy cerca, rondando, la nube del Señor rondando, y la bendición la tienes a la mano y la has desaprovechado? ¿Cuántas veces? ¿O has vendido la bendición por un plato de lentejas? Wow. Yo no sé si usted puede entender lo que quiero transmitir, pero a veces la bendición se nos pone ahí al frente, a nuestras narices, y en nuestra dureza de corazón, en nuestra dureza de servir, no somos capaces de poder alcanzarla, porque hay obstáculos que nos impiden avanzar. Diga conmigo, no basta con ver la promesa, hay que atravesar el Jordán. No basta con ver la promesa, hay que atravesar el Jordán. Quiero mencionar algunos personajes bíblicos que sufrieron transiciones que marcaron sus vidas. Porque es fácil que yo venga y prepare un mensaje aquí y tú digas, claro, para ti es fácil verlo, pero ¿dónde aparece eso en la Biblia? Y le decía a mis hermanos en el primer servicio que no solo ustedes pasan transiciones, sino también los que tenemos la responsabilidad y hemos puesto las manos en el ministerio para llevar el arca del Señor, para llevar la obra del Señor. Es más, les digo algo, al que Dios más le da, más le demanda. Y el enemigo en el ámbito espiritual por lo general siempre arrecia sus mejores armas contra los que están arriba en el ministerio. No estamos exentos de transiciones, no estamos exentos del dolor, de la aflicción, de la esperanza, pero hemos entendido que el día que decidimos tomar esta esperanza en Dios nos lleva a poder pararnos en este lugar y transmitir una esperanza, traer una palabra que renueve la esperanza en cada una de las personas y persuadirlo de venir de las tinieblas a la luz admirable. Tenemos que persuadir a todos los que nos rodean.
Y ustedes pensarán que hay personajes bíblicos que no vivieron transiciones, que todo fue bonito en la Biblia, y no es así. Y le voy a recitar varios casos. Y el que quiera internalizarlo puede profundizarlo aún más. Abraham, diga conmigo, Abraham, de ser un hombre común en Ur a convertirse en un padre de multitudes. Un hombre en una edad senil. Yo no sé, hermanos, si ustedes lo que piensan, al igual que yo, que cuando yo sea anciano, porque aún me considero joven. Gloria a Dios por el ánimo. Un hombre. Oye, gloria a Dios por mi hermana santa que me anima. Me dijo, tú eres un hombre de fe. Yo no soy santa lo que la gente ve. Yo soy lo que Dios dijo de mí. Así, gloria a Dios. Abraham, un hombre. Mira, una transición, Abraham, de la seguridad de su tierra. Ese hombre, yo decía, yo lo que quiero es quedarme aquí en esta tierra, ya tengo todo. Y Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Wow, Dios. Y yo me imagino que eso movió el piso a Abraham. Imagínate tú. De la incertidumbre de estar en una tierra estable, por decirlo así, a una promesa divina. ¿Y cuántas veces Dios está hablando a nuestras vidas diciéndonos, sal de tu tierra y de tu parentela, deja atrás todo lo que te conforta, deja atrás la seguridad, transiciona a una dimensión donde solamente vas a depender de mí? Y ese fue Abraham, lo hizo. ¿Y sabes cómo hoy es conocido hasta nuestros días Abraham? El padre de la fe. Que el Señor nos halle haciendo lo que conviene, que el Señor nos halle haciendo su voluntad y su palabra a pesar de los obstáculos y las dificultades. Fácil, no es fácil, hermano, no es fácil, pero imposible tampoco. Porque para lo que el hombre es imposible, para Dios sí es posible. Es más, le voy a decir algo, para cuando el hombre termina algo es para cuando Dios comienza. Yo no sé si usted lo entendió. Hay procesos en los que nosotros tenemos que tocar fondo para que Dios haga lo que tenga que hacer, porque de lo contrario, difícilmente nuestra propia humanidad entenderíamos que se trata de un proceso de Dios. Y no se trata de jóvenes, no se trata de adultos, no se trata de ancianos. Se trata del que Dios tiene misericordia. La Biblia dice, no es del que corre ni del que brinca, sino del que Dios tiene misericordia. Y la misericordia de Dios se renueva cada día y cada mañana. Otro de los personajes, Moisés, me apasiona la historia de Moisés. De verdad, le digo, me apasiona. Pablo y Moisés, de verdad, siempre me gusta predicar. Es más, le dije a lo del primer servicio, me gustaría siempre predicar de Pablo. Me gusta mucho la vida de Pablo, cómo fue cambiado Moisés de ser un príncipe egipcio a pastor en el desierto. Dios lo hace y lo transiciona a llevar que viviera en la corte faraónica, a conocer los privilegios, las costumbres, la cultura. Y él se percata cómo el pueblo hebreo era maltratado por los egipcios. Y usted sabe la historia cuando él mata a un egipcio y tiene que huir. Pero Dios le dice, mira, no sigas huyendo, ve a hablar con Faraón y dile que suelte a mi pueblo. Wow, diga conmigo, wow. ¿Sabe lo que es eso? Que tú estés huyendo de un peligro inminente y Dios te diga, no, devuélvete y ve a hablar con el peligro. Dios santo. Pero miren que se constituye huir por miedo a enfrentar a Faraón. Eso fue lo que hizo Dios, fue una transición para prepararlo para el camino. El mismo Josué, que es el versículo que estamos hablando, de ser asistente de Josué, de ser asistente de Moisés, pasa a ser un hombre que lo llamó a conquistar la tierra prometida, no importando las capacidades. ¿Se dan cuenta? Y ahí hay una revelación. Cuando Dios da una instrucción a alguien y ese alguien no la cumple por las causas que sean, déjame decirte que esa promesa no va a dejar de ser cumplida. Dios siempre levanta a otro para que cumple, porque los planes de Dios siempre deben cumplirse. Los planes de Dios son mayores. Y a veces nosotros, en nuestra propia conciencia y entendimiento, queremos posponer los planes de Dios en nuestra vida. Y que Dios nos libre, mi hermano, de estar posponiendo cosas para que Dios levante a otro y venga y cumpla lo que Dios nos había encomendado. Que Dios nos guarde, mi hermano. David, de ser un pastor de ovejas a ser el primer rey de Israel. Imagínense, una transición poderosa. Y yo me pregunto, de la intimidad de lo que es la presencia de Dios al perdón, a llegar a ser gobernante de la nación. Y yo me pregunto, ¿David acaso era perfecto? ¿David acaso no cometía errores? ¿David no fue
muchas veces preso de sus propias pasiones, pero aún, ¿qué vio el Señor? ¿Qué atributo Dios vio en él para considerar un hombre conforme al corazón de Dios? Definitivamente hubo una transición que marcó un antes y un después en su vida. Esa es la transición que usted y yo necesitamos para que seamos vistos con agrado delante de la presencia de Dios. Elías, un profeta solitario a un mentor de Eliseo. Y siempre es necesario toparse con personas que mentoreen nuestra vida, que nos lleven en momentos de aflicción, de dolor, de angustia, de desesperanza, de interrogante. Ya basta, hay que buscar la ayuda. No la sabemos todas más una. Dios ha empoderado, Dios ha capacitado, Dios ha preparado a personas que no solo te aman en el ámbito natural, sino que en el ámbito espiritual también pueden ayudarte a que tú transiciones y busques una ayuda correcta. ¿A quién le estamos preguntando? ¿A quién le estamos pidiendo consejo, mi hermano? Orémosle al Señor para que en un momento de incertidumbre nosotros podamos ir a una persona y que Dios lo ponga en el corazón de nosotros. Y que esa persona pueda ser un instrumento en las manos del Señor que nos lleva a tomar sabias decisiones. La reina Esther, de ser una joven huérfana a una reina que salva a su pueblo. Del anonimato a ser una influencia decisiva en la historia de Israel. Dios quiere sacarnos del anonimato. Ya basta de estar sentado solamente en una silla recibiendo. Y no estoy ofendiendo a nadie. El Señor conoce mi corazón. Es tiempo de poner en servicio todo lo que Dios nos ha dado. Y usted dirá, bueno, mi hermano, yo no tengo el anhelo de predicar la palabra de Dios. Yo no tengo el anhelo. Déjame decirle algo, y no es un secreto. Yo tampoco tenía el anhelo. Y mira dónde estoy. Quiere decir que hubo algo que tuvo que transicionar en mí y romper estructuras, romper paradigmas. Porque cuando Dios te va a llamar, te va a capacitar y te va a poner los medios. Yo no soy de los que cree que Dios te va a llamar a que cumples una misión y en medio de la misión te va a abandonar. Cuando Dios llama, al que llama lo capacita, lo empodera, lo relaciona, lo pone con recursos, con circunstancias, pero para que transicione hacia lo que Dios quiere llamar y cumpla. Si yo fuera usted, le diera un aplauso. Ahora, quiero hablarle de dos personajes que de verdad me impactan. Pedro, de ser un pescador impulsivo, un hombre del vulgo, del común. Y esa es una de las cosas que nos tiene que llamar la atención. A veces creemos que solamente Dios escogió a los más sabios, a los más, dice la palabra que de lo más vil y menospreciado Dios escogió para avergonzar a los sabios. Porque es una sabiduría que no se comparte solamente con las personas que son inteligentes. Dios le da su multiforme gracia a quien Él le place. Y tanto a ti como a mí estamos insertos dentro del plan de Dios. Un Pedro que transicionó de negar a Cristo a convertirse a un hombre que lo proclamaba con valentía. Y Dios no vio los errores, sino el propósito que había en él. Y lo convirtió no solo de pasar a ser pescador, lo pasó a ser pescador de hombres. Y le dijo que ahí le cambió el nombre de Pedro a piedra. O sea, le dijo, tú te llamarás Pedro, que significa la piedra en lo que yo voy a edificar la iglesia. Y Pedro fue un apasionado constantemente en predicar el evangelio de Cristo. Pablo, perseguidor de cristianos, apóstol de los gentiles, una transición de la ley, de ser un inquisidor. ¿Sabe lo que hacían Pablo? Y usted lo conoce, antes de ser Pablo. Un asesino, un inquisidor. Es más, le voy a decir algo. Pablo tenía licencia dada por la autoridad de ese tiempo para matar. Tiene licencia para matar en ese tiempo. O sea que si Pablo mataba a alguien y esa persona era inocente, no iba a ir preso. Y mira la transición cuando camino a Damasco tiene ese encuentro con el Señor. Y eso me dice, hermano, que tanto usted como yo hemos tenido un encuentro. Toda aquella persona que tiene un encuentro con el Señor, su vida es transformada, su vida es cambiada. Así como Jacob luchó con el ángel y dice que cuando estaba rayando el alba lo descoyuntó. Y dicen, wow, pero ¿por qué? Dice el ángel de Jehová, pero cuando tú profundizas te das cuenta que era la misma presencia de Dios. Y la gente dice, wow, pero Jacob quedó como medio, dicen cojo, otros dicen otras palabras, otros dicen quedó convaleciente. Pero déjame decirle, todo aquel que se encuentra con el Señor, su vida tiene que ser marcada. Yo no sé qué fue lo que marcó tu vida para bien cuando recibiste al Señor, cuando empezaste a transicionar en Él. Ahora,
me gustaría que habláramos de algunos pasos que deben darse en nuestra vida para poder ir a una transición. ¿Cuántos quieren ir a una transición? ¿Cuántos quieren ir a una transición? A veces la transición nos asusta, hermanos, pero encontré, entre las múltiples cosas, encontré varios elementos que debemos adoptar para ir a una transición. ¿Quieren recibirla? ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Seguimos? Ok. Número 1, deja atrás lo familiar. Ay. Ya empezaron a verme como ojos raros. Deja atrás lo familiar. Muchas veces las transiciones implican dejar lo familiar. Y cuando digo familiar, no quiero que ustedes, el esposo esté viendo a la esposa o estén viendo a la suegra. No estoy hablando solamente de lo afectivo, de las relaciones humanas. Lo familiar, lo que te hace tener certeza, lo que es tener seguridad, lo que es tener confort y estar ahí tranquilo, porque sencillamente tú dices, no, aquí no me muevo, aquí no me muere nadie. ¿Y sabes por qué tenemos que dejarlo familiar? Dígame, pregúnteme por qué. Porque el mundo, mi hermano, no puede darnos solo lo que Dios nos puede dar. El mundo nunca jamás va a poder darte lo que Dios solamente nos puede dar. Entonces tenemos que dejar, mire lo que dice Lucas 9, 58, 60. Y dice, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y esa palabra nos impacta a todos. Es decir, ¿cómo el Señor, siendo tan amoroso, puede ser una palabra? Es que literalmente el Señor no le estaba diciendo que enterrar el duelo y el dolor, sino que el reino de los cielos no puede esperar a circunstancias que son personales. Era impermitible anunciar el evangelio, y era la importancia que en ese momento él, cuando le pregunta, Señor, ¿qué puedo hacer para alcanzar el reino de los cielos, para alcanzar una vida eterna en ti? Y dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y yo quiero decirte hoy, iglesia, segundo servicio, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ocúpate de hacer la voluntad de Dios. Dios es generoso, Dios es bondadoso, y en su multiforme gracia Dios se ocupa de las cosas que a nosotros nos atañen. Cuando tú pones la mano en el arado sin mirar atrás, el Señor viene a llenar cada vacío. El Señor viene a complementar las carencias, las afecciones, las aflicciones de este siglo en tu vida. Número 2, siga la guía divina. Ya basta de confiar en nuestras propias emociones. Somos de los que toman decisiones y después, presos de esas emociones, vivimos con las consecuencias y le preguntamos al Señor, le preguntamos, ¿por qué me estás castigando? Y esa no es la forma con la que Dios actúa. Debemos entender que la responsabilidad también muchas veces tiene que ver con las decisiones que tomamos. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Entendamos el plan de Dios. Escuche lo que dice Jeremías 29, 11. Yo sé los planes que tengo, Iglesia Visión al mundo, acerca de ustedes. Planes de bien y no de mal, para darles el fin que esperáis. Ese es el plan de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Número 3, no menos importante, adáptate al proceso. No nos está diciendo que te conformes con el proceso. Adaptarse es entender que en ese proceso Dios forja nuestro carácter, nuestra intimidad, nuestra dependencia. Y hay cosas que tenemos que hacer. Y vivir quizás con la aflicción de experimentar el gozo del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y nadie nos puede separar del amor de Dios. Ni principados, ni potestades, ni corriente de este mundo, ni lo que dice, ni el que dirán, ni lo porvenir. Nada nos puede apartar del amor de Dios. Un amor que es inconmensurable, inmutable, un amor que no cambia, un amor que transiciona siempre en su poder. Número 4, entiende que es una oportunidad para crecer. El Jordán no era el final, el Jordán no era el final, no era el muro, era un puente hacia una transición de lo que Dios quería hacer. Y entiende que ese no es tu final, sino una oportunidad para crecer. A veces los procesos de Dios, mi hermano, no son para avergonzarnos, no son para matarte, sino que estoy seguro, y en el nombre de Dios vaya mi oración, a que cada proceso que nosotros vivamos podamos entender que de ahí vamos a salir, no solo salir porque es una condición natural, sino que salir fortalecido para dar testimonio de lo que Dios hizo. Y así como lo hizo con ese pueblo en la antigüedad, así lo va a hacer con nuestra generación, con nuestra familia, con nuestro llamado, con nuestro ministerio, y tu vida va a ser transicionada.
Número 5, debemos fomentar la paciencia y la gracia. Debemos buscar los cambios en la presencia de Dios. En lugar de frustrarnos y quedarnos dormidos, tenemos que ser valientes. Levántate y resplandece, dice la palabra. El reino de Dios sufre violencia y solo los valientes son los que la arrebatan. ¿Cuántos valientes hay en esta mañana? Póngase de pie. Si usted es valiente, yo quiero que usted se ponga de pie. Y voy a invitar, vamos a...